proclama al pueblo de Cuba: el templo de la libertad se defiende. Cubanos, hermanos y hermanas de esta isla que gime, desde las cámaras donde se juró la luz, óyeme desde la sombra de la tiranía. Hemos sido testigos mudos de cómo el mismo mecanismo que quebró el espíritu de nuestros poetas y artistas, que obligó al gran Heberto Padilla a retractarse en la infamia, ahora se cierne sobre el corazón mismo de la fraternidad y la soberanía cubana, la gran logia de Cuba de altos grados y antiguos masones. El aire que respiramos no es de libertad, sino de asfixia ideológica. El régimen, ese cáncer que se niega a ceder el poder, ha identificado a quienes defendemos el honor de nuestra institución y la dignidad de nuestra patria como un peligro político. No temen a la espada, temen a la palabra y a la conciencia que no se doblega. Han atacado a la masonería cubana no por sus rituales, sino por su esencia, la defensa de los principios universales de justicia, libertad y autodeterminación. Hemos visto cómo en un eco escalofriante del caso Padilla, la seguridad del Estado ha desplegado su arsenal de intimidación. Se ha intentado desmantelar nuestra directiva mediante la presión y la amenaza directa contra hermanos valientes como Juan Alberto Queser Linares y Víctor Bravo Cabañas. Se ha iniciado una cruzada de citaciones y hostigamientos contra quienes mantuvimos la postura de honor y libertad, irrevocable y irreversible, contra cualquier injerencia o capitulación. Se ha buscado identificar y quebrar el eslabón más débil, forzando la traición. Ayer el hermano Víctor Bravo Cabañas, después de horas de interrogatorio en la estación de Picota, ha sido forzado a la misma retractación que humilló a la Padilla, ha renunciado a su cargo y, lo más doloroso, ha hecho un llamado a no asistir a las elecciones convocadas para el 28 de septiembre, buscando desmovilizar y silenciar la voz de la legitimidad. Esto no es un asunto de logia, es un asunto de Cuba. El régimen, al atacar la estructura organizada y moral de la masonería, demuestra que su objetivo final es aniquilar cualquier centro de pensamiento independiente y cualquier llamado a la libertad cívica. Si hoy logran silenciar a los guardianes del templo, mañana será la voz de cada cubano la que se extinga. Pero la masonería no se rinde. Aunque un hermano caiga, el juramento permanece. La luz no se apaga por el miedo de unos pocos. Pueblo de Cuba, el momento de la verdad ha llegado. Si el 11 de julio demostró que el pueblo está dispuesto a levantarse ante la escasez, hoy demostramos que estamos dispuestos a levantarnos ante la tiranía institucional y la humillación moral. Convocamos a todos los ciudadanos de buena voluntad, a todos los cubanos que aspiran a la libertad, a acompañar a los masones que defendemos la soberanía de nuestras instituciones y la dignidad de nuestra nación. Mañana, 8 de la mañana, punto de encuentro en la esquina de Carlos III y Velascoaín. Venga con la fe intacta, venga con la esperanza renovada, venga a ser parte de la historia que se escribe con coraje, no con sumisión. Que la plaza se llene de dignidad que el régimen intenta robar. El 28 de septiembre se celebrarán elecciones libres en la Gran Logia de Cuba y el pueblo de Cuba tomará las calles para asegurar la libertad de todos. Abajo la dictadura, viva la libertad. Nos vemos en la esquina. Firmado Masones de Cuba leales a la patria, lo que no nos retractamos. El yugo invisible. Cómo el marxismo cubano oficia la fe y la fraternidad. Por Jicotencal. La isla de Cuba, pintoresca y vibrante, es para muchos un paraíso tropical, un bastión de resistencia frente a la adversidad. Sin embargo, tras su fachada de resiliencia y su cacareada libertad de culto, inscrita en papel, yace una realidad sombría y asfixiante para aquellos que osan buscar la trascendencia, ya sea en el fervor de la fe o en los lazos sagrados de la fraternidad. El régimen marxista imperante, en su eterna paranoia de control absoluto, ha demostrado ser, parafraseando a respetadas ONG internacionales, un verdadero depredador de la libertad religiosa y por extensión de la libertad fraternal. La narrativa oficial es un guión preestablecido. La Constitución garantiza la libertad de conciencia y de religión, pero la realidad para pastores, obispos, líderes espirituales o altos dignatarios de la Gran Logia de Cuba es una camisa de fuerza ideológica. Se permite la existencia de templos y logias, sí, pero bajo la condición tácita de la sumisión, la docilidad y la esquiencia de los dictados del Partido Comunista de Cuba. Salirse de ese libreto, expresar una opinión disonante o peor aún, ejercer una autonomía que el Estado no puede coartar, es invitar a la represión más sutil y perniciosa. El sistema cubano, con una astucia forjada en décadas de ingeniería social, ha comprendido que tanto las instituciones religiosas como las fraternales, como la masonería,
con su énfasis en la virtud, la moral y la búsqueda del conocimiento, son estructuras paralelas de pensamiento y organización que por su naturaleza escapan al control totalitario. Ambas fomentan una lealtad que trasciende lo político, una ética que no emana del Comité Central del partido y una comunidad que construye lazos fuera de la supervisión estatal. Es por ello que en la práctica la Oficina de Asuntos Religiosos y Fraternales del Comité Central del partido, con sus tentáculos extendidos a nivel municipal, provincial y nacional, les dan exactamente el mismo tratamiento, el de entidades bajo vigilancia constante. Cuando un pastor, con la moralidad de su fe como estandarte, o un gran maestro, imbuido de los principios de la fraternidad universal, no se muestra dócil al poder, el arsenal de intimidaciones se despliega con precisión quirúrgica. No hay golpes ni detenciones masivas, al menos no de inmediato, sino una serie de bajezas y hostigamientos diseñados para minar la voluntad y la capacidad de acción. Se necesita viajar para un congreso internacional o para recibir atención médica fuera de la isla, la regulación migratoria se activa, convirtiéndose en una prohibición de facto, un castigo silencioso que coarta la libertad de movimiento y el desarrollo personal. Llegan ayudas humanitarias o fondos para proyectos comunitarios del extranjero, se persigue y regula su recepción, condenando a la miseria o a la inoperancia a quienes dependen de ellas. Un hermano masón o un correligionario extranjero desea visitar la isla para un encuentro o para extender la mano solidaria, el visado es de sobra sin teolado, sin explicación, cortando lazos de hermandad internacional y aislando a la comunidad cubana. Estas no son meras trabas burocráticas, son herramientas de control diseñadas para castigar la disidencia no violenta, para recordar a los líderes religiosos y fraternales quién ostenta el poder real. Son la manifestación de un sistema que teme a la conciencia libre, al pensamiento independiente, a la lealtad a principios superiores al dogma partidista. El régimen cubano no solo persigue a los disidentes políticos, asfixia a cualquier institución que pueda ofrecer un refugio para el espíritu, una plataforma para la moralidad no alineada o un espacio para la fraternidad que no esté bajo su supervisión. Desde la atalaya de la verdad, desde Pasmo, es imperativo denunciar esta sutil pero brutal represión, porque la verdadera libertad no se negocia, se vive. Y en Cuba, para muchos, la fe y la fraternidad sigue siendo un canto silenciado, un grito ahogado por el yugo invisible de un sistema que confunde el control con la paz y la sumisión con la libertad. Jicotencal. Proclama al pueblo de Cuba: el templo de la libertad se defiende. Cubanos, hermanos y hermanas de esta isla que gime, desde las cámaras donde se juró la luz, óyeme desde la sombra de la tiranía. Hemos sido testigos mudos de cómo el mismo mecanismo que quebró el espíritu de nuestros poetas y artistas, que obligó al gran Heberto Padilla a retractarse en la infamia, ahora se cierne sobre el corazón mismo de la fraternidad y la soberanía cubana, la gran logia de Cuba de altos grados y antiguos masones. El aire que respiramos no es de libertad, sino de asfixia ideológica. El régimen, ese cáncer que se niega a ceder el poder, ha identificado a quienes defendemos el honor de nuestra institución y la dignidad de nuestra patria como un peligro político. No temen a la espada, temen a la palabra y a la conciencia que no se doblega. Han atacado a la masonería cubana no por sus rituales, sino por su esencia, la defensa de los principios universales de justicia, libertad y autodeterminación. Hemos visto cómo en un eco escalofriante del caso Padilla, la seguridad del Estado ha desplegado su arsenal de intimidación. Se ha intentado desmantelar nuestra directiva mediante la presión y la amenaza directa contra hermanos valientes como Juan Alberto Queser Linares y Víctor Bravo Cabañas. Se ha iniciado una cruzada de citaciones y hostigamientos contra quienes mantuvimos la postura de honor y libertad, irrevocable e irreversible, contra cualquier injerencia o capitulación. Se ha buscado identificar y quebrar el eslabón más débil, forzando la traición. Ayer el hermano Víctor Bravo Cabañas, después de horas de interrogatorio en la estación de Picota, ha sido forzado a la misma retractación que humilló a la Padilla, ha renunciado a su cargo y, lo más doloroso, ha hecho un llamado a no asistir a las elecciones convocadas para el 28 de septiembre, buscando desmovilizar y silenciar la voz de la legitimidad. Esto no es un asunto de logia, es un asunto de Cuba. El régimen, al atacar la estructura organizada y moral de la masonería, demuestra que su objetivo final es aniquilar cualquier centro de pensamiento independiente y cualquier llamado a la libertad cívica. Si hoy logran silenciar a los guardianes del templo,
Mañana será la voz de cada cubano la que se extinga. Pero la masonería no se rinde. Aunque un hermano caiga, el juramento permanece. La luz no se apaga por el miedo de unos pocos. Pueblo de Cuba, el momento de la verdad ha llegado. Si el 11 de julio demostró que el pueblo está dispuesto a levantarse ante la escasez, hoy demostramos que estamos dispuestos a levantarnos ante la tiranía institucional y la humillación moral. Convocamos a todos los ciudadanos de buena voluntad, a todos los cubanos que aspiran a la libertad, a acompañar a los masones que defendemos la soberanía de nuestras instituciones y la dignidad de nuestra nación. Mañana, 8 de la mañana, punto de encuentro en la esquina de Carlos III y Velascoaín. Venga con la fe intacta, venga con la esperanza renovada, venga a ser parte de la historia que se escribe con coraje, no con sumisión. Que la plaza se llene de dignidad que el régimen intenta robar. El 28 de septiembre se celebrarán elecciones libres en la Gran Logia de Cuba y el pueblo de Cuba tomará las calles para asegurar la libertad de todos. Abajo la dictadura, viva la libertad. Nos vemos en la esquina. Firmado Masones de Cuba leales a la patria, lo que no nos retractamos. La Gran Logia de Cuba y la erosión de la fraternidad, por Jicotencal. Desde hace más de 6 décadas, la isla de Cuba ha sido un laboratorio forzado donde la ideología comunista ha desplegado su verdadera naturaleza, la de un cáncer que todo lo pudre, que todo lo daña y que con su persistencia implacable ha metastizado en cada célula del cuerpo social. La promesa de igualdad y justicia se ha transmutado en una realidad de control absoluto, escasez crónica y una profunda erosión de los principios más elementales que sustentan la dignidad humana y la convivencia civilizada. Los recientes y lamentables acontecimientos en torno a la Gran Logia de Cuba no son sino la más dolorosa y reciente confirmación de esta perversa dinámica. El comunismo, por su propia esencia totalitaria, no puede tolerar la existencia de esferas autónomas, de asociaciones libres o de credos que no se sometan a su dictado. Su voracidad no se sacia con el control de la economía o la política. Busca someter cada fibra del tejido social a su control hegemónico, aniquilando la independencia de pensamiento, la libertad de conciencia y la autonomía de cualquier institución que no le rinda pleitesía. Es una ideología que, al negar la trascendencia y reducir al ser humano a una mera pieza del engranaje estatal, fractura las bases de la moralidad y la fraternidad. La masonería, en su esencia más pura, es un bastión de la autonomía individual y la fraternidad universal, una escuela de moralidad que promueve la virtud, el respeto mutuo y la búsqueda de la verdad a través del libre examen. Sus principios de libertad, igualdad y fraternidad son universales, y su estructura, basada en la independencia de sus logias, la soberanía de sus grandes logias, es un reflejo de la autonomía que debe prevalecer en una sociedad sana. Es un refugio para la búsqueda de la sabiduría y la mejora personal, ajena a las pugnas políticas y religiosas. Sin embargo, como hemos podido contactar con profunda tristeza en Cuba, ni siquiera una institución con raíces tan profundas en principios éticos y fraternales ha podido escapar de la corrupción del sistema. Los acontecimientos que han sacudido a la Gran Logia de Cuba han expuesto con dolorosa claridad cómo el brazo largo del régimen ha logrado infiltrar y subvertir incluso una institución que, pues, por su naturaleza, debería ser impermeable a tales injerencias. Elecciones viciadas, imposiciones externas y la coacción velada o abierta sobre sus miembros han fracturado la confianza, erosionado la base fraternal y comprometido a la integridad de una venerable institución. Lo que ha ocurrido en la Gran Logia de Cuba no es un incidente aislado, sino una manifestación más del modus operandi inherente al comunismo, donde interfiere los más elementales principios se fracturan, las bases fraternales se erosionan y el credo se desvirtúa. La lealtad a la ideología se impone sobre la lealtad a la verdad, la conveniencia política sobre la integridad moral y la obediencia al partido sobre la conciencia individual. Durante 66 años, esta ha sido la constante. El comunismo ha actuado como ese cáncer que ha mestizado y desfigurado nuestra sociedad toda, penetrando en las familias, en las escuelas, en las iglesias y ahora de forma tan flagrante en una institución que simboliza la búsqueda de la luz y la perfección humana. Desde la Fundación Pasmo, que se dedica a la defensa de la libertad de conciencia y los derechos humanos, es imperativo que alcemos nuestra voz para denunciar esta perversión. El caso de la Gran Logia de Cuba es un claro recordatorio de que la lucha por la libertad no puede cesar y que la vigilancia es la eterna centinela de la democracia y la dignidad. La integridad de nuestras instituciones, la autonomía de nuestras creencias y la pureza de nuestros principios
Son baluartes que debemos defender con firmeza frente a cualquier ideología que pretenda subvertirlo. La luz de la verdad, por tenue que parezca, bajo la sombra de la opresión, siempre encontrará un resquicio para brillar. Jicotencal. Proclama al pueblo de Cuba: el templo de la libertad se defiende. Cubanos, hermanos y hermanas de esta isla que gime, desde las cámaras donde se juró la luz, óyeme desde la sombra de la tiranía. Hemos sido testigos mudos de cómo el mismo mecanismo que quebró el espíritu de nuestros poetas y artistas, que obligó al gran Heberto Padilla a retractarse en la infamia, ahora se cierne sobre el corazón mismo de la fraternidad y la soberanía cubana, la gran logia de Cuba de altos grados y antiguos masones. El aire que respiramos no es de libertad, sino de asfixia ideológica. El régimen, ese cáncer que se niega a ceder el poder, ha identificado a quienes defendemos el honor de nuestra institución y la dignidad de nuestra patria como un peligro político. No temen a la espada, temen a la palabra y a la conciencia que no se doblega. Han atacado a la masonería cubana no por sus rituales, sino por su esencia, la defensa de los principios universales de justicia, libertad y autodeterminación. Hemos visto cómo en un eco escalofriante del caso Padilla, la seguridad del Estado ha desplegado su arsenal de intimidación. Se ha intentado desmantelar nuestra directiva mediante la presión y la amenaza directa contra hermanos valientes como Juan Alberto Queser Linares y Víctor Bravo Cabañas. Se ha iniciado una cruzada de citaciones y hostigamientos contra quienes mantuvimos la postura de honor y libertad, irrevocable y irreversible, contra cualquier injerencia o capitulación. Se ha buscado identificar y quebrar el eslabón más débil, forzando la traición. Ayer el hermano Víctor Bravo Cabañas, después de horas de interrogatorio en la estación de Picota, ha sido forzado a la misma retractación que humilló a la Padilla, ha renunciado a su cargo y, lo más doloroso, ha hecho un llamado a no asistir a las elecciones convocadas para el 28 de septiembre, buscando desmovilizar y silenciar la voz de la legitimidad. Esto no es un asunto de logia, es un asunto de Cuba. El régimen, al atacar la estructura organizada y moral de la masonería, demuestra que su objetivo final es aniquilar cualquier centro de pensamiento independiente y cualquier llamado a la libertad cívica. Si hoy logran silenciar a los guardianes del templo, mañana será la voz de cada cubano la que se extinga. Pero la masonería no se rinde. Aunque un hermano caiga, el juramento permanece. La luz no se apaga por el miedo de unos pocos. Pueblo de Cuba, el momento de la verdad ha llegado. Si el 11 de julio demostró que el pueblo está dispuesto a levantarse ante la escasez, hoy demostramos que estamos dispuestos a levantarnos ante la tiranía institucional y la humillación moral. Convocamos a todos los ciudadanos de buena voluntad, a todos los cubanos que aspiran a la libertad, a acompañar a los masones que defendemos la soberanía de nuestras instituciones y la dignidad de nuestra nación. Mañana, 8 de la mañana, punto de encuentro en la esquina de Carlos III y Velascoaín. Venga con la fe intacta, venga con la esperanza renovada, venga a ser parte de la historia que se escribe con coraje, no con sumisión. Que la plaza se llene de dignidad que el régimen intenta robar. El 28 de septiembre se celebrarán elecciones libres en la Gran Logia de Cuba y el pueblo de Cuba tomará las calles para asegurar la libertad de todos. Abajo la dictadura, viva la libertad. Nos vemos en la esquina. Firmado Masones de Cuba leales a la patria, lo que no nos retractamos. La absurda tiranía de $100. El régimen cubano desnudo asumió de la libertad por Jicotencal, en un acto que raya lo inverosímil y que solo puede ser comprendido a la luz de la desesperación terminal de un sistema moribundo. El Departamento de Seguridad del Estado cubano ha escalado su ya asfixiante represión. No es una mera coincidencia que esta arremetida se dirija contra los principales líderes de la masonería cubana, Juan Alberto Queser Linares y José Ramón Viñas Alonso, gran maestro por su institución reglamentaria y soberano gran comendador respectivamente, a quienes se le ha impuesto una restricción de movimiento, una mordaza invisible pero efectiva sobre su capacidad de articular cualquier forma de disenso. Lo verdaderamente bochornoso, sin embargo, es el pretexto: la imputación de cargos a uno de ellos por el pírrico hecho de haber cambiado $100 estadounidenses en el mercado informal, precisamente para sostener gastos en pesos cubanos para el asilo nacional masónico Janso.
Este incidente, más allá de su evidente ridiculez, es una radiografía brutal de la esencia del comunismo cubano y su inherente patología. No se trata de combatir un crimen económico, se trata de criminalizar la supervivencia, de convertir la necesidad básica en un arma de control. En una economía devastada por décadas de gestión centralizada y un sistema que prohíbe la iniciativa individual, el mercado informal no es una opción, es la única vía para millones de cubanos de acceder a bienes y servicios esenciales. Al perseguir este acto tan trivial, el régimen no solo demuestra su desprecio por la dignidad humana, sino que exhibe su pavor ante cualquier activo de autonomía económica que pueda eventualmente derivar en autonomía política. La imposición de restricciones de movimiento y la fabricación de cargos por actos cotidianos son tácticas clásicas de un Estado totalitario que se sienta acorralado. El comunismo, por su propia naturaleza, le teme a la libertad como a la peste. Le teme a la libertad individual porque valora la colectividad por encima del ser humano. Le teme a la libertad de asociación porque cualquier organización fuera del control estatal es vista como una amenaza existencial. Y de manera particular le teme a la libertad religiosa, pues la fe ofrece una lealtad superior a la del partido, una esperanza que trasciende la miseria material y una comunidad que puede florecer al margen de la ideología, de la hegemonía ideológica. La vida en Cuba se ha vuelto insoportable. Lo que alguna vez fue una promesa de justicia social se ha transformado en una cárcel de privaciones y miedo. El comunismo, en su intento de moldear a la sociedad a su imagen y semejanza, hiere y mata todo lo que toca: la iniciativa, la creatividad, la esperanza y sobre todo la libertad. Las calles se vacían de oportunidades mientras se llenan de policías políticos. Las mentes se asfixian bajo el peso de la propaganda y los corazones se endurecen ante la constante violación de los derechos más fundamentales. Desde el Instituto Pasmo alzamos nuestra voz para denunciar esta nueva escalada represiva. Lo que ocurre en Cuba no es un asunto interno, es una afrenta a la conciencia universal, un recordatorio de que la lucha por la libertad y la dignidad humana es una tarea constante y global. El régimen cubano, al perseguir a sus ciudadanos por $100, no solo revela su desesperación, sino que clama por la atención y la acción de la comunidad internacional. El imperativo que el mundo libre no mire hacia otro lado, la solidaridad con los líderes masónicos y el pueblo cubano no es una acción, sino un deber moral. Aquellos que valoramos la libertad de conciencia, la libertad de asociación y la libertad de expresión debemos redoblar nuestros esfuerzos para denunciar estas atrocidades y exigir el fin de la dictadura. Solo así, con una voz unida y firme, podremos contribuir a que el pueblo cubano finalmente respire los aires de libertad que le han sido tan cruelmente negados. La dignidad no tiene precio y $100 jamás justificarán la tiranía. Jicotencal. Proclama al pueblo de Cuba: el templo de la libertad se defiende. Cubanos, hermanos y hermanas de esta isla que gime, desde las cámaras donde se juró la luz, óyeme desde la sombra de la tiranía. Hemos sido testigos mudos de cómo el mismo mecanismo que quebró el espíritu de nuestros poetas y artistas, que obligó al gran Heberto Padilla a retractarse en la infamia, ahora se cierne sobre el corazón mismo de la fraternidad y la soberanía cubana, la gran logia de Cuba de altos grados y antiguos masones. El aire que respiramos no es de libertad, sino de asfixia ideológica. El régimen, ese cáncer que se niega a ceder el poder, ha identificado a quienes defendemos el honor de nuestra institución y la dignidad de nuestra patria como un peligro político. No temen a la espada, temen a la palabra y a la conciencia que no se doblega. Han atacado a la masonería cubana no por sus rituales, sino por su esencia, la defensa de los principios universales de justicia, libertad y autodeterminación. Hemos visto cómo en un eco escalofriante del caso Padilla, la seguridad del Estado ha desplegado su arsenal de intimidación. Se ha intentado desmantelar nuestra directiva mediante la presión y la amenaza directa contra hermanos valientes como Juan Alberto Queser Linares y Víctor Bravo Cabañas. Se ha iniciado una cruzada de citaciones y hostigamientos contra quienes mantuvimos la postura de honor y libertad, irrevocable e irreversible, contra cualquier injerencia o capitulación. Se ha buscado identificar y quebrar el eslabón más débil, forzando la traición. Ayer el hermano Víctor Bravo Cabañas, después de horas de interrogatorio en la estación de Picota,
ha sido forzado a la misma retractación que humilló a la Padilla, ha renunciado a su cargo y, lo más doloroso, ha hecho un llamado a no asistir a las elecciones convocadas para el 28 de septiembre, buscando desmovilizar y silenciar la voz de la legitimidad. Esto no es un asunto de logia, es un asunto de Cuba. El régimen, al atacar la estructura organizada y moral de la masonería, demuestra que su objetivo final es aniquilar cualquier centro de pensamiento independiente y cualquier llamado a la libertad cívica. Si hoy logran silenciar a los guardianes del templo, mañana será la voz de cada cubano la que se extinga. Pero la masonería no se rinde. Aunque un hermano caiga, el juramento permanece. La luz no se apaga por el miedo de unos pocos. Pueblo de Cuba, el momento de la verdad ha llegado. Si el 11 de julio demostró que el pueblo está dispuesto a levantarse ante la escasez, hoy demostramos que estamos dispuestos a levantarnos ante la tiranía institucional y la humillación moral. Convocamos a todos los ciudadanos de buena voluntad, a todos los cubanos que aspiran a la libertad, a acompañar a los masones que defendemos la soberanía de nuestras instituciones y la dignidad de nuestra nación. Mañana, 8 de la mañana, punto de encuentro en la esquina de Carlos III y Velascoaín. Venga con la fe intacta, venga con la esperanza renovada, venga a ser parte de la historia que se escribe con coraje, no con sumisión. Que la plaza se llene de dignidad que el régimen intenta robar. El 28 de septiembre se celebrarán elecciones libres en la Gran Logia de Cuba y el pueblo de Cuba tomará las calles para asegurar la libertad de todos. Abajo la dictadura, viva la libertad. Nos vemos en la esquina. Firmado Masones de Cuba leales a la patria, lo que no nos retractamos. El vuelo de Belerofonte, fe, masonería y la lucha por la libertad de Cuba, por Jicotencal para el Instituto PAM. En el corazón de la mitología griega, la quimera se alza como el monstruo de 3 cabezas, exhalando fuego y terror, una aberración de la naturaleza que asfixia la tierra con su mera presencia. En nuestra querida Cuba, esta criatura mítica ha encontrado una encarnación despiadada, el comunismo. Un sistema que, con sus múltiples facetas de control y represión, ha devorado las libertades individuales, ha intentado silenciar la voz del espíritu y ha sumido a nuestro pueblo en una asfixiante quimera de sueños rotos y esperanzas veladas. La quimera comunista, con su aliento gélido y su mirada omnipotente, ha procurado extinguir la llama de la fe, sofocar el fervor de la religión y despojar a la masonería de su esencia de libre pensamiento y fraternidad. Ha impuesto una narrativa única, un dogma inquebrantable, buscando borrar todo vestigio de disenso y de la inherente búsqueda humana de lo trascendente. Las iglesias han sido vigiladas, los templos masónicos escudriñados y la expresión individual, el más sagrado de los derechos, ha sido reducido a un eco distante. El miedo se ha convertido en el aire que respiramos y la desesperanza en una sombra que se cierne sobre cada amanecer. Pero la historia, tanto la mítica como la real, nos enseña que ante la irrupción del monstruo surge el héroe. Y en el lienzo de la Cuba contemporánea, este héroe tiene un nombre, Belerofonte. No es un guerrero de carne y hueso en el sentido tradicional, sino la encarnación de una resistencia más profunda, más etérea, pero inquebrantable. Belerofonte es la suma de la religión, la fe y la masonería, los bastiones donde se refugia el anhelo y sedento de Cuba por sus libertades individuales. La fe, en su manifestación religiosa, ofrece un santuario inexpugnable para el alma. En un mundo donde lo material y lo político pretenden dominarlo todo, la fe eleva la mirada hacia lo divino, hacia una verdad superior que trasciende la efímera tiranía de los hombres. Es el consuelo de la adversidad, la esperanza en la oscuridad, la certeza de que existe una justicia más allá de la humana y una dignidad inherente que ninguna ideología puede arrebatar. Las iglesias, por muy pequeñas que sean, se convierten en faros de luz, en espacios donde la comunidad se une a un vínculo espiritual que desafía la atomización impuesta por el régimen. La masonería, por su parte, se erige como un Belerofonte particular. Es un espacio de búsqueda de la verdad, de perfeccionamiento moral y de construcción de una fraternidad universal basada en la tolerancia y el respeto mutuo.
a través de los símbolos rituales, nutre el pensamiento crítico y la conciencia individual, valores intrínsecamente opuestos a cualquier régimen totalitario. En sus logias, donde el silencio y la reflexión son preceptos, se cultivan las semillas de la libertad intelectual y se preserva el legado de los hombres libres, que a lo largo de la historia de Cuba han sido pilares de su independencia y progreso. En tiempos donde el diálogo público es coartado, la masonería ofrece un espacio para el intercambio de ideas, para la edificación del espíritu y para la reafirmación de principios éticos que son el antídoto contra la deshumanización. Y cabalgando sobre Pegaso, el caballo alado nacido de la sangre de Medusa, Belerofonte se enfrenta a la quimera. Pegaso no es un arma de guerra, sino la encarnación de la inspiración, de la pureza de espíritu, de la libertad de la mente. La lucha de la religión, la fe y la masonería no es una confrontación armada, sino una batalla por el alma de la nación, una resistencia moral e intelectual que se libra en el éter de las ideas y los valores. Es una lucha que se sostiene sobre la convicción inquebrantable de la dignidad humana y el derecho inalienable a la libertad. Aun cuando la quimera, con su furia salvaje y sus métodos feroces, ataca a nuestro héroe, intentando derribarlo de su montura alada, Belerofonte persiste. Las amenazas, las persecuciones, los intentos de coactación, la asfixia económica y social, todo ello es el fuego de la quimera. Pero al amparo de Pegaso, elevado por la fuerza de sus principios y la pureza de sus intenciones, Belerofonte no cede. La fe se arraiga más profundamente, la religión ofrece un refugio más firme y la masonería, en su discreción y su incesante labor interna, sigue forjando hombres libres. La quimera comunista es una aberración que no puede sostenerse indefinidamente. Su naturaleza intrínseca destructiva la condena a su propia desintegración. Y mientras tanto, en el corazón de un pueblo que anhela la luz, Belerofonte, cabalgando sobre la esperanza y la inspiración, continúa su vuelo. La lucha es ardua, sí, y las cicatrices son profundas, como bien sabemos. Pero la promesa de la libertad, el inquebrantable espíritu de la fe y la silenciosa pero poderosa fraternidad masónica son las alas que finalmente permitirán a Cuba volar más allá de la sombra de la quimera, hacia un horizonte de verdadera libertad y plenitud. La victoria, aunque lejana, es inevitable para aquellos que luchan desde la altura moral de Pegaso. Proclama al pueblo de Cuba: el templo de la libertad se defiende. Cubanos, hermanos y hermanas de esta isla que gime, desde las cámaras donde se juró la luz, óyeme desde la sombra de la tiranía. Hemos sido testigos mudos de cómo el mismo mecanismo que quebró el espíritu de nuestros poetas y artistas, que obligó al gran Heberto Padilla a retractarse en la infamia, ahora se cierne sobre el corazón mismo de la fraternidad y la soberanía cubana, la gran logia de Cuba de altos grados y antiguos masones. El aire que respiramos no es de libertad, sino de asfixia ideológica. El régimen, ese cáncer que se niega a ceder el poder, ha identificado a quienes defendemos el honor de nuestra institución y la dignidad de nuestra patria como un peligro político. No temen a la espada, temen a la palabra y a la conciencia que no se doblega. Han atacado a la masonería cubana no por sus rituales, sino por su esencia, la defensa de los principios universales de justicia, libertad y autodeterminación. Hemos visto cómo en un eco escalofriante del caso Padilla, la seguridad del Estado ha desplegado su arsenal de intimidación. Se ha intentado desmantelar nuestra directiva mediante la presión y la amenaza directa contra hermanos valientes como Juan Alberto Queser Linares y Víctor Bravo Cabañas. Se ha iniciado una cruzada de citaciones y hostigamientos contra quienes mantuvimos la postura de honor y libertad, irrevocable e irreversible, contra cualquier injerencia o capitulación. Se ha buscado identificar y quebrar el eslabón más débil, forzando la traición. Ayer el hermano Víctor Bravo Cabañas, después de horas de interrogatorio en la estación de Picota, ha sido forzado a la misma retractación que humilló a la Padilla, ha renunciado a su cargo y, lo más doloroso, ha hecho un llamado a no asistir a las elecciones convocadas para el 28 de septiembre, buscando desmovilizar y silenciar la voz de la legitimidad. Esto no es un asunto de logia, es un asunto de Cuba. El régimen, al atacar la estructura organizada y moral de la masonería, demuestra que su objetivo final es aniquilar cualquier centro de pensamiento independiente y cualquier llamado a la libertad cívica. Si hoy logran silenciar a los guardianes del templo, mañana será la voz de cada cubano la que se extinga. Pero la masonería no se rinde. Aunque un hermano caiga, el juramento permanece. La luz no se apaga por el miedo de unos pocos. Pueblo de Cuba,
El momento de la verdad ha llegado. Si el 11 de julio demostró que el pueblo está dispuesto a levantarse ante la escasez, hoy demostramos que estamos dispuestos a levantarnos ante la tiranía institucional y la humillación moral. Convocamos a todos los ciudadanos de buena voluntad, a todos los cubanos que aspiran a la libertad, a acompañar a los masones que defendemos la soberanía de nuestras instituciones y la dignidad de nuestra nación. Mañana, 8 de la mañana, punto de encuentro en la esquina de Carlos III y Velascoaín. Venga con la fe intacta, venga con la esperanza renovada, venga a ser parte de la historia que se escribe con coraje, no con sumisión. Que la plaza se llene de dignidad que el régimen intenta robar. El 28 de septiembre se celebrarán elecciones libres en la Gran Logia de Cuba y el pueblo de Cuba tomará las calles para asegurar la libertad de todos. Abajo la dictadura, viva la libertad. Nos vemos en la esquina. Firmado Masones de Cuba leales a la patria, lo que no nos retractamos. La subyugación de la escuadra y el compás, cuando el régimen cubano busca una masonería dócil, por Jicotencal para el Instituto PAMO. La historia de la represión en Cuba es una trama densa, tejida con hilos de control ideológico, vigilancia constante y una implacable coacción de cualquier espacio a la sociedad civil que ose mantener un ápice de independencia. En este sombrío panorama, la masonería cubana, una institución con profundas raíces en la historia de la nación y un innegable legado de pensamiento libre y progreso, se ha convertido una vez más en el blanco de las maniobras más cínicas del régimen. La anhelada masonería sumisa, dócil y sucumbida ante el comunismo, no es una fantasía del partido, sino un objetivo estratégico, y los eventos del viernes 29 de agosto son una prueba fehaciente de ello. Lo que a primera vista podría interpretarse como un gesto de rectitud o una tardía reivindicación de la justicia, la entrega de $1 millón por parte de agentes represivos del sistema, acompañado de funcionarios del Ministerio de Justicia, como parte de la devolución hecha por los tristemente célebres Mario Alberto Urquía Carreño y Airán Cervera Reigosa, autores de un delito de estafa y malversación de fondos privados, es en realidad un acto de puro oportunismo político. No es un acto de justicia genuina, sino una burla cínica a la verdad y a la voluntad de los hermanos cubanos. El velo de la justicia y la protección de los agentes. La narrativa oficial o la que se pretende imponer es que el sistema ha actuado para resarcir a los masones cubanos. Sin embargo, detrás de este show mediático se esconde una verdad mucho más inquietante: la protección descarada de la libertad de estos dos individuos, Mario Alberto Urquía Carreño y Airán Cervera Reigosa, agentes de la seguridad del Estado, por encima de cualquier principio de verdadera justicia. Su delito de estafa y malversación, lejos de ser un acto aislado de corrupción individual, encaja perfectamente en el patrón de infiltración y desestabilización que el régimen ha empleado históricamente contra cualquier organización autónoma. ¿Cómo es posible que, tras un delito de tal magnitud que afectó directamente al patrimonio y la confianza de los masones, la devolución de los fondos se gestione de esta manera, en un acto público orquestado, sin que los principales autores enfrenten las consecuencias penales que corresponderían en cualquier Estado de Derecho? La respuesta es simple y brutal. Urquía y Cervero no son meros delincuentes comunes, son herramientas del aparato represivo. Su libertad se compra con este tipo de operaciones, garantizando su silencio y su continua utilidad para el sistema. El $1 millón no es una restitución de la justicia, sino un pago por los servicios prestados y una inversión en futuras manipulaciones. Michael Filema Duarte, el hombre fuerte del régimen dentro de la institución. Este montaje no solo busca limpiar la imagen de los agentes represivos, sino que tiene un propósito aún más insidioso: realzar la figura de Michael Filema Duarte. En esta puesta en escena, Duarte es presentado como el artífice de la solución, el hombre capaz de mediar y resolver los problemas de la masonería. Su elevación a la categoría de hombre fuerte del régimen dentro de la institución es el objetivo principal de este acto de predigitación política. Pero ¿quién es Michael Filema Duarte en este contexto? Es por definición alguien que ha faltado a su juramento masónico. Los principios fundamentales de la masonería: libertad de pensamiento, búsqueda de la verdad, justicia, fraternidad universal, moralidad y la independencia de la institución frente a los poderes externos, son diametralmente opuestos a las exigencias de un régimen totalitario. Un masón juramentado está comprometido con la defensa de estos valores, incluso frente a la adversidad. Al servir como instrumento de un sistema que oprime la libertad,
que manipula la verdad y que busca someter a la institución a su voluntad, Michael Filema Duarte traiciona no solo a sus hermanos, sino a la esencia misma de lo que significa ser masón. Su papel es el de un caballo de Troya, facilitando la penetración y el control estatal desde dentro. La incompatibilidad irreconciliable masonería contra totalitarismo. La masonería, en su ideal más puro, es una escuela de moralidad, una fragua de hombres libres y de buenas costumbres, que promueve el debate nacional, la tolerancia y el perfeccionamiento individual y social. Sus logias son espacios de encuentro donde la jerarquía del mundo profano se disuelve ante la igualdad de los hermanos. Esta independencia de criterio y esta autonomía organizativa son, por su propia naturaleza, una amenaza existencial para cualquier régimen totalitario, sea comunista, fascista o de cualquier otra índole autoritaria. La historia nos ha demostrado que los regímenes que buscan el control absoluto de la sociedad siempre han perseguido y oprimido a la masonería, los nazis, los soviéticos, y ahora el régimen cubano entiende que una institución que valora la conciencia individual, la libertad de asociación y la búsqueda desinteresada de la verdad no puede coexistir con la dictadura del partido único y la ideología oficial. Por ello, la estrategia es clara: si no pueden destruirlo por completo, intentarán coartarla, vaciarla de su contenido crítico y transformarla en un apéndice inofensivo, una masonería sumisa que sirva como fachada de una supuesta normalidad democrática ante el mundo. Un llamado a la conciencia y a la resistencia. Lo que presenciamos el 29 de agosto no es un acto de redención, sino un paso más en la estrategia de subyugación de la masonería cubana. Es un intento descarado de consolidar el control del régimen sobre una de las pocas instituciones que aún conserva vestigios de independencia. La figura de Michael Filema Duarte, elevada por el sistema, es un símbolo de esta traición a los principios masónicos y una advertencia para todos los que valoran su libertad. Desde el Instituto Pasmo alzamos nuestra voz para denunciar esta farsa. Hacemos un llamado a la comunidad masónica internacional y a todos los defensores de los derechos humanos y las libertades civiles para que no se dejen engañar por este burdo espectáculo. La verdadera masonería no puede ser sumisa. Su esencia misma es la búsqueda de la luz y la defensa de la libertad. La dignidad de los masones cubanos y la de todo el pueblo cubano reside en su capacidad de resistir la opresión y de mantener viva la llama de la verdad y la justicia, incluso en las circunstancias más adversas. La lucha por una Cuba libre pasa también por la defensa de las instituciones cívicas y la masonería no es una excepción. No permitamos que el escuadra y el compás sean reducidos a meros adornos en la maquinaria de la represión. Proclama al pueblo de Cuba: el templo de la libertad se defiende. Cubanos, hermanos y hermanas de esta isla que gime, desde las cámaras donde se juró la luz, hoy emerge de la sombra de la tiranía. Hemos sido testigos mudos de cómo el mismo mecanismo que quebró el espíritu de nuestros poetas y artistas, que obligó al gran Heberto Padilla a retractarse en la infamia, ahora se cierne sobre el corazón mismo de la fraternidad y la soberanía cubana, la gran logia de Cuba de altos grados y antiguos masones. El aire que respiramos no es de libertad, sino de asfixia ideológica. El régimen, ese cáncer que se niega a ceder el poder, ha identificado a quienes defendemos el honor de nuestra institución y la dignidad de nuestra patria como un peligro político. No temen a la espada, temen a la palabra y a la conciencia que no se doblega. Han atacado a la masonería cubana no por sus rituales, sino por su esencia, la defensa de los principios universales de justicia, libertad y autodeterminación. Hemos visto cómo en un eco escalofriante del caso Padilla, la seguridad del Estado ha desplegado su arsenal de intimidación. Se ha intentado desmantelar nuestra directiva mediante la presión y la amenaza directa contra hermanos valientes como Juan Alberto Queser Linares y Víctor Bravo Cabañas. Se ha iniciado una cruzada de citaciones y hostigamientos contra quienes mantuvimos la postura de honor y libertad, irrevocable e irreversible, contra cualquier injerencia o capitulación. Se ha buscado identificar y quebrar el eslabón más débil, forzando la traición. Ayer el hermano Víctor Bravo Cabañas, después de horas de interrogatorio en la estación de Picota, ha sido forzado a la misma retractación que humilló a la Padilla, ha renunciado a su cargo y, lo más doloroso, ha hecho un llamado a no asistir a las elecciones convocadas para el 28 de septiembre, buscando desmovilizar y silenciar la voz de la legitimidad. Esto no es un asunto de logia, es un asunto de Cuba. El régimen, al atacar la estructura organizada y moral de la masonería, demuestra que su objetivo final es aniquilar cualquier centro de pensamiento independiente y cualquier llamado a la libertad cívica.
Si hoy logran silenciar a los guardianes del templo, mañana será la voz de cada cubano la que se extinga. Pero la masonería no se rinde. Aunque un hermano caiga, el juramento permanece. La luz no se apaga por el miedo de unos pocos. Pueblo de Cuba, el momento de la verdad ha llegado. Si el 11 de julio demostró que el pueblo está dispuesto a levantarse ante la escasez, hoy demostramos que estamos dispuestos a levantarnos ante la tiranía institucional y la humillación moral. Convocamos a todos los ciudadanos de buena voluntad, a todos los cubanos que aspiran a la libertad, a acompañar a los masones que defendemos la soberanía de nuestras instituciones y la dignidad de nuestra nación. Mañana, 8 de la mañana, punto de encuentro en la esquina de Carlos III y Velascoaín. Venga con la fe intacta, venga con la esperanza renovada, venga a ser parte de la historia que se escribe con coraje, no con sumisión. Que la plaza se llene de dignidad que el régimen intenta robar. El 28 de septiembre se celebrarán elecciones libres en la Gran Logia de Cuba y el pueblo de Cuba tomará las calles para asegurar la libertad de todos. Abajo la dictadura, ¡viva la libertad! Nos vemos en la esquina. Firmado Masones de Cuba leales a la patria, lo que no nos retractamos. Bajo la falaz ejida, el éxodo cubano y el desierto de una generación, por Jicotencal. Desde los albores de la historia, la humanidad ha buscado la libertad, anhelando una tierra prometida donde la dignidad y la autonomía florezcan sin cadenas. La narrativa bíblica del éxodo resuena con una potencia inigualable, no solo como un relato de liberación divina, sino como una profunda alegoría de la condición humana frente a la opresión y la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, en su seno también encontramos una lección sombría, la de una generación entera condenada a perecer en el desierto sin vislumbrar la tierra que tanto anhelaron. El pueblo de Israel, liberado del yugo faraónico, emprendió un viaje que debía durar días, pero se extendió por 40 años. 40 años de maná y murmuraciones, de milagros y de incredulidad. La generación que había conocido la esclavitud en Egipto, a pesar de haber presenciado las plagas y la apertura del Mar Rojo, sucumbió a la falta de fe, a la añoranza de la seguridad de la servidumbre y a la rebeldía constante. Por decreto divino, ninguno de aquellos que salieron de Egipto, salvo Josué y Caleb, pisaría la tierra prometida. Su castigo fue vagar, morir y ser sepultados en el árido desierto, dejando a sus hijos la tarea de heredar y construir el futuro que a ellos les fue negado. Esta profunda y trágica analogía resuena con dolorosa claridad en el corazón del pueblo cubano, especialmente en esta generación que hoy habita la isla. Como Israel, Cuba ha vivido su propio éxodo de promesas rotas y esperanzas traicionadas. Liberada supuestamente de una tiranía para caer bajo la falaz ejida del comunismo, la nación ha sido condenada a un desierto ideológico y material que se extiende ya por más de 6 décadas. La isla, antaño un vergel de cultura y potencial, se ha transformado en un páramo de escasez, control y miedo. El maná prometido por la revolución ha sido un miraje de un Edén socialista que nunca llegó, reemplazado por la cartilla de racionamiento, la represión de la disidencia y la fuga masiva de sus hijos. Al igual que la generación de Israel, que añoraba las ollas de carne de Egipto, muchos cubanos, desgastados por la fatiga del alma y el cuerpo, han sido condicionados a aceptar la miseria como normalidad, la vigilancia como seguridad y el silencio como paz. Y aquí radica la tragedia más pulsante. Esta generación de cubanos, la que nació bajo la sombra del yugo comunista, que ha vivido bajo su asfixiante abrazo, está destinada a perecer sin haber pisado la arena dorada de la libertad plena. Es una generación que ha visto sus sueños postergados, sus familias divididas por el exilio, sus talentos ahogados por la burocracia y la ideología. Es la generación que con un dolor lacerante verá morir al último de sus hijos sin haber conocido el sol pleno de la autonomía, sin haber respirado el aire fresco de la democracia, sin haber construido sobre la base de la verdadera libertad. La falaz ejida del comunismo no es solo un sistema político, es una mentira persistente que promete igualdad y fraternidad mientras siembra división y desconfianza. Ofrece seguridad a cambio de la individualidad y orden a cambio de la justicia. Es una promesa vacía que ha mantenido a un pueblo entero en un desierto existencial, impidiendo alcanzar su tierra prometida. Una Cuba libre, próspera y soberana, donde cada ciudadano sea dueño de su destino. No es una maldición divina lo que condena a esta generación cubana, sino la consecuencia humana de un sistema que se niega a soltar su control.
Sin embargo, así como la nueva generación de Israel, nacida en el desierto, fue la que finalmente cruzó el Jordán, aún existe la esperanza de que los hijos y nietos de esta generación de cubanos, forjados en la adversidad, pero con la llama de la libertad viva en sus corazones, sean los que finalmente derriben los muros de Jericó y entren en la Cuba que merecen. Pero el precio de esta espera es inmenso. El eco de los lamentos de una generación condenada a morir en el desierto de las falsas promesas resuena en cada exilio, en cada prisión política, en cada hogar desmembrado. El Instituto PAM, desde su trinchera de la verdad y la defensa de los derechos humanos, alza su voz para recordar que ninguna isla, por falaz que sea, puede apagar indefinidamente la sed de libertad en el corazón de un hombre. Que la memoria de los que no fueron el faro de los que vendrán para la próxima generación no herede el desierto, sino la promesa cumplida. Proclama al pueblo de Cuba: el templo de la libertad se defiende. Cubanos, hermanos y hermanas de esta isla que gime, desde las cámaras donde se juró la luz, óyeme desde la sombra de la tiranía. Hemos sido testigos mudos de cómo el mismo mecanismo que quebró el espíritu de nuestros poetas y artistas, que obligó al gran Eberto Padilla a retractarse en la infamia, ahora se cierne sobre el corazón mismo de la fraternidad y la soberanía cubana, la gran logia de Cuba de altos grados y antiguos masones. El aire que respiramos no es de libertad, sino de asfixia ideológica. El régimen, ese cáncer que se niega a ceder el poder, ha identificado a quienes defendemos el honor de nuestra institución y la dignidad de nuestra patria como un peligro político. No temen a la espada, temen a la palabra y a la conciencia que no se doblega. Han atacado a la masonería cubana no por sus rituales, sino por su esencia, la defensa de los principios universales de justicia, libertad y autodeterminación. Hemos visto cómo en un eco escalofriante del caso Padilla, la seguridad del Estado ha desplegado su arsenal de intimidación. Se ha intentado desmantelar nuestra directiva mediante la presión y la amenaza directa contra hermanos valientes como Juan Alberto Queser Linares y Víctor Bravo Cabañas. Se ha iniciado una cruzada de citaciones y hostigamientos contra quienes mantuvimos la postura de honor y libertad, irrevocable e irreversible, contra cualquier injerencia o capitulación. Se ha buscado identificar y quebrar el eslabón más débil, forzando la traición. Ayer el hermano Víctor Bravo Cabañas, después de horas de interrogatorio en la estación de Picota, ha sido forzado a la misma retractación que humilló a la Padilla, ha renunciado a su cargo y, lo más doloroso, ha hecho un llamado a no asistir a las elecciones convocadas para el 28 de septiembre, buscando desmovilizar y silenciar la voz de la legitimidad. Esto no es un asunto de logia, es un asunto de Cuba. El régimen, al atacar la estructura organizada y moral de la masonería, demuestra que su objetivo final es aniquilar cualquier centro de pensamiento independiente y cualquier llamado a la libertad cívica. Si hoy logran silenciar a los guardianes del templo, mañana será la voz de cada cubano la que se extinga. Pero la masonería no se rinde. Aunque un hermano caiga, el juramento permanece. La luz no se apaga por el miedo de unos pocos. Pueblo de Cuba, el momento de la verdad ha llegado. Si el 11 de julio demostró que el pueblo está dispuesto a levantarse ante la escasez, hoy demostramos que estamos dispuestos a levantarnos ante la tiranía institucional y la humillación moral. Convocamos a todos los ciudadanos de buena voluntad, a todos los cubanos que aspiran a la libertad, a acompañar a los masones que defendemos la soberanía de nuestras instituciones y la dignidad de nuestra nación. Mañana, 8 de la mañana, punto de encuentro en la esquina de Carlos III y Velascoaín. Venga con la fe intacta, venga con la esperanza renovada, venga a ser parte de la historia que se escribe con coraje, no con sumisión. Que la plaza se llene de dignidad que el régimen intenta robar. El 28 de septiembre se celebrarán elecciones libres en la Gran Logia de Cuba y el pueblo de Cuba tomará las calles para asegurar la libertad de todos. Abajo la dictadura, viva la libertad. Nos vemos en la esquina. Firmado Masones de Cuba leales a la patria, lo que no nos retractamos. Cuba, el caramelo envenenado del totalitarismo y la persecución de la fe. Por Jicotencal para el Instituto PAM. Desde los albores del proceso revolucionario en Cuba y la subsiguiente integración del comunismo como régimen social imperante, las altas esferas de la dictadura castrista tejieron una narrativa cuidadosamente elaborada. Se presentaron a sí mismos como la tabla de salvación para un pueblo que, agotado por las promesas incumplidas del pasado, vio un inicio a la realización de sus más profundos anhelos de justicia y equidad. Sin embargo, tras esta praxis aparentemente ingenua, se escondía una estrategia siniestra, una aplicación exacta del manual
de propaganda totalitaria que, como bien dice el viejo dicharacho, el diablo no regala caramelos. En efecto, esas dávidas iniciales, esas promesas de un futuro mejor, estaban disfrazadas de un poder totalitario que no solo acallaría las voces disidentes, sino que las erradicaría de raíz. El régimen de Fidel Castro, con una astucia maquiavélica, comprendió que el control absoluto requería más que la fuerza bruta, exigía la manipulación de la percepción y la anulación de toda voluntad individual que no se alineara con la directriz oficial. Un hito revelador de esta estrategia se manifestó en 1964, con el desarrollo de un juicio que desencadenó una purga en el entorno gobernante. A este episodio le siguió la hipócrita rectificación contra el sectarismo y las microfacciones, un eufemismo que oficialmente insinuaba una limpieza del proceso revolucionario y oportunista. No obstante, el mensaje subyacente y el verdadero objetivo de esta maniobra era inequívocamente contra el pueblo. Al régimen no le interesó realmente sacar del juego a los peces gordos del viejo Partido Comunista, que pudieran haber representado un desafío ideológico interno, y tampoco le importaría hacerlo contra quien, en el futuro, alzase la voz como protesta. La purga fue una demostración de fuerza, un aviso de que la lealtad absoluta e incuestionable era la única opción. Pero esta represión no se limitaba a la esfera política, se extendía con saña particular al ámbito de la fe. En este escenario debemos recordar que la inmensa mayoría de los jóvenes cubanos del Directorio Revolucionario Estudiantil, baluarte de la resistencia contra el tristemente célebre Fulgencio Batista, eran practicantes de la fe cristiana. Su compromiso con principios éticos y morales inherentes a su creencia los convertía en una amenaza existencial para un sistema que exigía una devoción casi religiosa a sus líderes y su ideología atea. El resultado fue trágico. De aquellos valientes, el resto había muerto en combate o fusilado en la cabaña. Los pocos sobrevivientes se vieron obligados a renegar de su fe, a jurar de sus convicciones más íntimas, como condición para la supervivencia física y social. Lejos de ser un capítulo cerrado de la historia, esa guerra silenciosa contra la fe persiste hasta nuestros días. Ya sea el hermano fraternal que busca lazos de solidaridad afuera del control estatal o el hermano cristiano que encuentra consuelo y guía en su relación con Dios, ambos deben convivir con la presión constante de existir bajo la égida de un sistema ateo y monstruosamente asesino de la fe y la libertad individual. La dictadura castrista no solo persigue la libertad política, sino que atenta contra la esencia misma del ser humano, su capacidad de trascendencia, su libre albedrío, su derecho inalienable a creer. La historia de Cuba bajo el castrismo es la crónica de un engaño monumental, donde las promesas de salvación se transformaron en cadenas y los caramelos del poder se revelaron como veneno para el espíritu de la libertad. Para el Instituto Pambo, la memoria de estos hechos no es un mero ejercicio histórico, sino un recordatorio vital de la lucha incesante por la dignidad humana y la libertad de conciencia, valores que el pueblo cubano, con su fe inquebrantable, sigue defendiendo contra viento y marea. Proclama al pueblo de Cuba: el templo de la libertad se defiende. Cubanos, hermanos y hermanas de esta isla que gime, desde las cámaras donde se juró la luz, hoy emerge de la sombra de la tiranía. Hemos sido testigos mudos de cómo el mismo mecanismo que quebró el espíritu de nuestros poetas y artistas, que obligó al gran Heberto Padilla a retractarse en la infamia, ahora se cierne sobre el corazón mismo de la fraternidad y la soberanía cubana, la gran logia de Cuba de altos grados y antiguos masones. El aire que respiramos no es de libertad, sino de asfixia ideológica. El régimen, ese cáncer que se niega a ceder el poder, ha identificado a quienes defendemos el honor de nuestra institución y la dignidad de nuestra patria como un peligro político. No temen a la espada, temen a la palabra y a la conciencia que no se doblega. Han atacado a la masonería cubana no por sus rituales, sino por su esencia, la defensa de los principios universales de justicia, libertad y autodeterminación. Hemos visto cómo en un eco escalofriante del caso Padilla, la seguridad del Estado ha desplegado su arsenal de intimidación. Se ha intentado desmantelar nuestra directiva mediante la presión y la amenaza directa contra hermanos valientes como Juan Alberto Queser Linares y Víctor Bravo Cabañas. Se ha iniciado una cruzada de citaciones y hostigamientos contra quienes mantuvimos la postura de honor y libertad, irrevocable e irreversible, contra cualquier injerencia o capitulación. Se ha buscado identificar y quebrar el eslabón más débil, forzando la traición. Ayer el hermano Víctor Bravo Cabañas, después de horas de interrogatorio en la estación de Picota, ha sido forzado a la misma retractación que humilló a la Padilla, ha renunciado a su cargo y, lo más doloroso, ha hecho un llamado a no asistir a las elecciones convocadas para el 28 de septiembre.
buscando desmovilizar y silenciar la voz de la legitimidad. Esto no es un asunto de logia, es un asunto de Cuba. El régimen, al atacar la estructura organizada y moral de la masonería, demuestra que su objetivo final es aniquilar cualquier centro de pensamiento independiente y cualquier llamado a la libertad cívica. Si hoy logran silenciar a los guardianes del templo, mañana será la voz de cada cubano la que se extinga. Pero la masonería no se rinde. Aunque un hermano caiga, el juramento permanece. La luz no se apaga por el miedo de unos pocos. Pueblo de Cuba, el momento de la verdad ha llegado. Si el 11 de julio demostró que el pueblo está dispuesto a levantarse ante la escasez, hoy demostramos que estamos dispuestos a levantarnos ante la tiranía institucional y la humillación moral. Convocamos a todos los ciudadanos de buena voluntad, a todos los cubanos que aspiran a la libertad, a acompañar a los masones que defendemos la soberanía de nuestras instituciones y la dignidad de nuestra nación. Mañana, 8 de la mañana, punto de encuentro en la esquina de Carlos III y Velascoaín. Venga con la fe intacta, venga con la esperanza renovada, venga a ser parte de la historia que se escribe con coraje, no con sumisión. Que la plaza se llene de dignidad que el régimen intenta robar. El 28 de septiembre se celebrarán elecciones libres en la Gran Logia de Cuba y el pueblo de Cuba tomará las calles para asegurar la libertad de todos. Abajo la dictadura, viva la libertad. Nos vemos en la esquina. Firmado Masones de Cuba leales a la patria, lo que no nos retractamos.